Está claro que los ejemplos que hemos dado en la clase anterior hay que después abundar en ellos hasta tener bien toda la práctica hecha. Vamos a plantear en el ejercicio número 4, bien como continuación del anterior, vamos a plantear un poquito una particularidad que nos hace tener en cuenta las derivadas de las funciones trigonométricas y las identidades trigonométricas. Nos piden hallar la derivada segunda de y respecto de x las dos veces, o sea, la derivada segunda de esta función. Bien, ¿qué es lo que podemos hacer? Fíjense todo cómo nos puede servir esto de estudio. En primer lugar, para hallar la derivada segunda está claro que voy a tener que hallar primero la derivada primera. Si tengo que hacer la derivada de seno cuadrado de x, vuelvo a recordar que decir seno cuadrado de x es lo mismo que decir seno de x todo al cuadrado. Por lo tanto, estoy teniendo una función elevada al cuadrado, o sea, la masa externa es el cuadrado. Entonces, derivo primero el cuadrado. La derivada del cuadrado es 2. Seno de x queda como está, elevado a la 1. O sea, lo que hice acá, derivé la potencia. Regla de la cadena, la derivada de la masa externa por la derivada de la masa interna. La derivada de la masa externa es la potencia 2. Ya la derivé, me queda 2, la función a la 1. Ahora tengo que derivar la que está dentro, el seno de x. La derivada del seno es coseno de x. Entonces, cuando ya tengo esto, acá estoy teniendo la derivada primera. Ahora bien, para obtener la derivada segunda, fíjense dos situaciones que se nos pueden plantear. En primer lugar, si recordamos las identidades trigonométricas, ustedes tienen que el seno del duplo de un ángulo es igual, lo tienen ahí escrito, es 2 seno de x por coseno de x. Quiere decir que esta expresión es lo mismo que decir seno de 2x. Por lo tanto, acá puedo escribir que la respuesta es seno de 2x. O sea, esta expresión es equivalente a esta. Quiere decir que la derivada primera del seno cuadrado de x es seno de 2x. Si quiero hacer ahora la derivada segunda, al hacer la derivada segunda, tengo que tomar en cuenta esta expresión. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo la función seno con otra función adentro. Entonces, primero derivo el seno. La derivada del seno es coseno. ¿De quién? De 2x. Eso no lo toco, porque estoy derivando el seno nada más. Por la derivada de la de adentro. Cuando derivo la función de adentro, ¿sí? Si se fijan, la función de adentro es 2x, la derivada de 2x es 2. Quiere decir que la expresión final a la que llego es 2 coseno de 2x. Fíjense el cuidado de cuando hay factores, después de todo el factor trigonométrico, el cuidado de volver y escribirlo adelante para no confundirlo y tomarlo dentro de la función trigonométrica. Esa es la derivada segunda. Ahí terminó la derivada segunda. Pero fíjense lo que podría haber ocurrido. Si no teníamos en cuenta esta propiedad y queríamos hacer la derivada segunda a partir de acá, trabajo que es importante como estudio que lo hagan, si yo quiero hacer la derivada segunda desde esta expresión, ¿sí? Tomando en cuenta esto, que es lo que estoy haciendo acá, o sea, desde esta expresión, ¿qué es lo que tengo acá? Tengo un producto, 2 seno de x por coseno de x. Entonces, si quiero derivar eso, hago la regla del producto. La regla del producto que me dice que es la derivada del primero, ¿sí? Por el segundo sin derivar, más, etc. Vamos haciéndolo. La derivada del primero, 2 por coseno de x, por el segundo sin derivar, coseno de x, más. Recuerden que la regla del producto es derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. El primero sin derivar,
2 seno de x, por la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno de x. Bien, esta es la derivada segunda. Por lo pronto lo otro era más reducido. Pero fíjense qué es lo que ocurre. 2 coseno por coseno es lo mismo que decir 2 coseno cuadrado de x. Si acá tengo más por menos, esto me va a quedar menos 2. Y acá tengo seno por seno, me va a quedar seno cuadrado de x. Y si ustedes se fijan y sacan de acá factor común, acá les queda, al sacar factor común, el 2. Y acá, ¿qué les va a quedar? Coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Pero esta expresión que está acá, es una identidad trigonométrica que habíamos visto en la clase anterior, donde nos decía que el coseno del duplo de un ángulo es igual al coseno cuadrado de ese ángulo menos el seno cuadrado. O sea, que esta expresión que está acá es lo mismo que decir coseno de 2x. Toda esta expresión es lo mismo que decir coseno de 2x. El 2 que habíamos sacado del factor común antes, o sea, también llegamos a la misma expresión. Es importante esto porque es cómo jugar con las identidades trigonométricas para facilitarnos el trabajo de derivadas. Este era algo pendiente. Vamos a seguir ahora con algunas expresiones más. Supongamos, siempre queriendo derivar, y tenemos acá la función logaritmo natural del seno de 3x. ¿Cómo hacemos para derivar esa función? Acá tenemos una función con otra función adentro, con otra función adentro. Tenemos 3 funciones. ¿Quiénes son esas 3 funciones? Logaritmo natural, seno y el término 3x. Entonces, derivada del logaritmo es 1 sobre el seno de 3x. Por la derivada del seno. ¿La derivada del seno quién es? Coseno de 3x. Por la derivada de adentro. La derivada de 3x es 3. Quiere decir que esta expresión que me queda acá es 3 por coseno de 3x sobre seno de 3x. Esta es la expresión final, ¿sí? Alguno se podrá dar cuenta también de que esto lo puedo escribir como 3 sobre tangente de 3x. Llegar hasta acá está muy bien. Llegar hasta acá es manejar muy bien las identidades trigonométricas. Vayamos a otro. 7. Y es igual a e elevado a la 2 seno de x. Tengo que derivar. Es una función con otra función adentro. Entonces va a ser e elevado a la 2 seno de x por la derivada del de adentro. La derivada del de adentro, ¿quién es? Es 2 por coseno de x. Y ahí quedó terminado. 8. Y igual. Vamos a escribir e a la 2x por seno de x. Tengo que aplicar regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. La derivada del primero, cuidado de nuevo acá, estoy teniendo e a la 2x. Tengo una función con otra función adentro. Entonces, para derivar eso, ¿qué me va a quedar? E a la 2x por 2,
que es la derivada del que está dentro. Ahí derivé el primer factor, por seno de x sin derivada. Más. Ahora, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? El primero sin derivar, e a la 2x, por la derivada del segundo. La derivada del seno dijimos que es coseno. Quiere decir que la expresión final acá, puedo trabajar un poquitito sacando el factor común, e a la 2x y e a la 2x, entonces me quedará e a la 2x de factor común, y como no comunes me quedará 2 seno de x, ¿sí?, más coseno de x. Y esa es la derivada. Fíjense que con estos tres ejemplos estamos en condiciones de avanzar bastante en el práctico.